Queridos estudiantes, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Paula Sosa, con muchos ya nos conocemos. Y el día de hoy, como suele ser mi participación en este ramo, les traigo esta clase de toma de muestras de uso recurrente en la práctica de la medicina equina, ¿cierto? En ese contexto, dentro de nuestra práctica diaria, el día de mañana, aquellos que nos dedicamos a esta especie, nos vemos enfrentados a distintas patologías de las cuales nos tenemos nosotros que valer de ciertos exámenes complementarios que debemos manejar y debemos saber interpretar. El primero de ellos es, por supuesto, la muestra de sangre, ¿cierto? Para aquellos que nos dedicamos principalmente al área de medicina interna, sabemos que este es un deste dentro de la medicina y la información que nos puede interpretar, ¿cierto? Tenemos suerte que en el caballo podemos acceder a la vía endovenosa de una manera bastante fácil y simple, por la altura que tiene, por el calibre del vaso sanguíneo y por la buena disposición que tienen la mayoría de los pacientes, ¿ya? Y con ello, a través de eso, vamos a tener acceso a exámenes básicos, que es generalmente el perfil y el hemograma, y algunos otros que nosotros vayamos a solicitar al laboratorio en caso de que lo estimemos conveniente. Sí tenemos que tomar en cuenta que estos exámenes de sangre que vamos a nosotros obtener y eventualmente interpretar son unas fotografías del momento, ¿ya? Es decir, no necesariamente nos va a indicar lo que sucedió ayer y tampoco nos va a indicar necesariamente lo que sucede el día de mañana o cómo esté evolucionando esa enfermedad, ¿cierto? Por eso siempre la recomendación va a ser exámenes seriados. ¿Cada cuánto? Suelen preguntarme. Va a depender del parámetro al cual nosotros le estemos prestando atención, la vida media que tengan esos parámetros para nosotros poder tomar esa decisión, ¿ya? Pero siempre van a servir para monitorear la evolución de una enfermedad y nuestra respuesta a tratamiento también. Y bueno, dentro de nuestra práctica tenemos todos estos tipos de tubos que nosotros debemos saber escogerlos dependiendo del análisis que queramos hacer, ¿cierto? Vamos a tener tubos con EDTA para exámenes citológicos o hemogramas principalmente, vamos a tener heparina, vamos a tener tubos con fluoruro de sodio, en el caso de que queramos medir glucosa en sangre, ¿cierto? Activadores de coagulación, etcétera. Dentro del hemograma, una de las cosas que nosotros nos vamos a fijar en primera instancia, ¿cierto? Van a ser los glóbulos rojos, ¿ya? Dentro de la cantidad de glóbulos rojos, siempre fijarnos no solamente en el VGA o el valor porcentual, pero siempre mirar también el valor absoluto. Nos vamos a encontrar con valores que son border o son más groseros, ¿ya? Sabemos que el aumento de glóbulos rojos, la policitemia, la poliglobulia, generalmente van a estar ligados a un proceso de deshidratación, cosa que nosotros debemos tomar en cuenta ya al momento de estimar estos parámetros y compararlos con nuestro examen físico también, ¿ya? Por otro lado, la disminución va a ser considerado una anemia y sabemos que pueden tener múltiples causas dependiendo si no es regenerativa o si es regenerativa, ¿ya? Dentro de nuestro contexto, a mí siempre me gusta mostrar esta técnica de terreno que por supuesto no nos va a reemplazar el análisis de laboratorio, ¿cierto? Pero tomando en cuenta, valga la redundancia, la vía de terreno, muchas veces nosotros no vamos a poder tener acceso a la inmediatez de estos resultados. Por lo tanto, lo que suelo hacer yo, tampoco moví esta fotografía, pero en una aguja, en una jeringa de tuberculina, suelo sacar una muestra de sangre y la suelo dejar asentada, ¿ya? Durante un buen rato. Si puedo es lo primero que hago yo durante el terreno y después sigo haciendo mi examen físico, sigo haciendo mi anamnesis, sigo sacando mis conclusiones, etcétera, y lo dejo decantar. Y mientras decanta, yo aquí puedo estimar, ¿cierto? Muy a vuelo de pájaro, un valor aproximado de lo que sería un hematocrito de terreno. ¿Y para qué me serviría? A mí esto pues serviría, por ejemplo, para estimar un porcentaje de deshidratación con un poquitito más de evidencia, ¿cierto? Más allá del tiempo llene capilar o el pliegue cutáneo.
Y adicionalmente nosotros vamos a poder hacer uso de ese plasma para medir proteína total, como les voy a mostrar en unas diapositivas más adelante. ¿Ya? Pero digamos que esto nos puede entregar un valor bastante aproximado, no exacto, por supuesto, pero sí nos puede enangostar nuestro margen de error, ¿cierto? Disminuyéndolo, me refiero. Otra cosa que nosotros podemos ver en el hemograma es la serie blanca, por supuesto, que nos puede entregar muchísima información, ¿ya? Nosotros podemos ver una disminución de los leucocitos o un aumento, ¿cierto? La disminución, por supuesto que va a ser una leucopenia y generalmente, dependiendo, ¿cierto?, del parámetro que esté disminuido, va a ser nuestra interpretación. Generalmente van a ser los neutrófilos los que estén tomando acción en esta leucopenia y nosotros, dependiendo de esa disminución, vamos a poder atribuírselo a un signo agudo o un peragudo de una enfermedad inflamatoria o infecciosa. Ya las enfermedades digestivas son un buen ejemplo, ya que rápidamente va a reaccionar la serie blanca frente a una de estas patologías, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque los neutrófilos generalmente van a migrar rápidamente al sitio de la lesión. Y incluso al hemograma, el laboratorio nos puede informar no solamente la cantidad, sino que si es que tienen cambios tóxicos también. Y eso va a ser un indicativo de ¿cómo se llama?, de una infección bacteriana. Por otro lado, el aumento de los leucocitos va a indicar que estamos también en una etapa un poquitito más avanzada del proceso inflamatorio infeccioso. ¿Ya? Puede ser que tengamos alguna desviación a la izquierda en ocasiones agudas, también de forma regenerativa o degenerativa, y cuando tenemos condiciones mucho más crónicas podemos ver aumento incluso en monocitos. Por lo tanto, cada interpretación va a ser acorde a nuestro examen físico, ¿cierto? Y a la enfermedad a la cual estemos en sospecha dentro de nuestro abanico de prediagnóstico. Otro examen que nosotros podemos ver a partir de una muestra de sangre, que se los mencioné hace un rato, es la bioquímica sanguínea. O sea, el hemograma y el perfil bioquímico se consideran, como les comentaba, el DEST. Y dentro de nuestra bioquímica sanguínea, lo primero que nosotros nos vamos a fijar es la proteína total. La proteína total también va a ser un indicador de deshidratación, ¿ya? Y en el caso de que tengamos un proceso inflamatorio, ¿cierto?, demasiado evidente o grosero, vamos a tener pérdida de proteína, ya sea a través de la cavidad abdominal en caso de enfermedades digestivas, o vamos a tener pérdidas a través del riñón en caso de afecciones renales, ¿cierto? O incluso pérdidas a cavidades como en tórax en caso de pleuroneumonía. Y en ese sentido también debemos recordar que vamos a tener proteínas de fase aguda, y las proteínas de fase aguda pueden ser positivas o negativas, ¿ya? Generalmente la albúmina va a ser una proteína que va a ser negativa ¿cómo se llama?, en procesos inflamatorios, principalmente por su pérdida, porque tiene un bajo peso molecular. Por otro lado, otro parámetro que nos vamos a fijar es en las globulinas, en el perfil bioquímico, y debemos recordar que siempre van a ser un indicador de estimulación antigénica. Y por ahí hay un índice de albúmina globulina que también puede ser bastante indicador para confirmar inflamaciones crónicas o infecciones también. Y bueno, como les comentaba adelante, dentro de nuestra jeringa de tuberculina, que yo saco a principio de estar revisando un paciente, que me puede dar un estimativo de lo que sería el VGA, ¿ya? En aquel paciente, suelo también usar el plasma y poner en mi refractómetro, ¿cierto?, que puedo andar trayendo en el auto. Yo siempre recomiendo contar con un refractómetro, son sumamente asequibles y son sumamente útiles también. ¿Y de qué me va a servir eso? También encontrar mayor evidencia de la cantidad de proteínas que tiene ese paciente en circulación, y en caso de alguna diferencia, poder estimar con mayor medicina basada en evidencia un porcentaje de deshidratación, y eventualmente poder comenzar con maniobras de primeros auxilios en terreno. Acá les dejo este
¿cómo se llama? Este cuadro que va a ayudar a interpretar lo que es la proteína total con el VGA para estimar un porcentaje de deshidratación en concomitancia con otro tipo de parámetros que uno puede tomar en el examen físico. Volviendo al tema de las proteínas de fase aguda, vamos a tener el fibrinógeno plasmático y vamos a tener la amiloide sérico A. Ambas dos son proteínas de fase aguda positivas, es decir, tienden a aumentar en procesos inflamatorios o infecciosos, ¿ya? Sobre todo de tipo séptico, valga la redundancia. Hay cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? El fibrinógeno plasmático va a demorar un poquitito más en comenzar su aumento, ¿ya? Lo va a hacer a las 24 horas aproximadamente o incluso pasado, ¿ya? Es un poco lento y va a alcanzar a su pic entre los 2 o 3 días más o menos, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta que tiene una vida media larga. Por lo tanto, cuando nosotros queremos monitorear recuperación, ya sea para exámenes seriados, por ejemplo, debemos tomar en cuenta que aunque el proceso infeccioso o inflamatorio haya sido controlado, el fibrinógeno suele mantenerse aumentado incluso por semanas, ¿ya? Por lo tanto, puede ser un poquitito engañador a la hora del monitoreo de algún cuadro en particular. Y puede ser que no sea muy útil en procesos inflamatorios que son más leves o leves a moderados, porque no suele aumentar tanto, suele aumentar el doble o el triple de su valor normal, ¿ya? Y por el otro lado tenemos el amiloide sérico A, ¿ya? Lamentablemente en nuestro país todavía no está tan instaurado el amiloide sérico A. Sí existen kits que pueden ser cualitativos o semi-cuantitativos, que pueden ser de utilidad, ¿ya? El amiloide sérico A es muy bueno para procesos inflamatorios, es un gran indicador porque tiene una vida media muy, muy, muy cortita. Y va a empezar a aumentar recién a las 8 o 12 horas luego de la noxa, ¿ya? Y va a llegar a su pic alrededor de las 48 horas aproximadamente, ¿ya? Por lo tanto, va a ser mucho más rápido en comparación al fibrinógeno plasmático, por ejemplo, sobre todo en etapas agudas, hiperagudas, ¿ya? Aumenta mucho más, puede aumentar hasta 1000 veces su valor normal. Y la vida media que tiene es muy corta, por lo tanto, apenas se elimina la noxa, a las 12 horas va a bajar y va a tender a la normalidad, que eso es algo que también nos ayuda y debemos tomar en cuenta a la hora del monitoreo de algún cuadro, de algún tratamiento, ¿cierto? De la evolución. Se fijan que va cambiando en ese sentido cuándo vamos a repetir los exámenes dependiendo del indicador que nosotros vamos monitoreando, ¿ya? Otra cosa que nosotros podemos ver en la bioquímica sanguínea ya son las enzimas musculares, y entre ellos vamos a tener la creatinquinasa y la aspartato aminotransferasa, ¿ya? Y fíjense que también tienen vidas medias diferentes, que nos van a ayudar también dentro de nuestra interpretación, ¿ya? La aspartato aminotransferasa alcanza su pic 24 o 48 horas, y puede ser que demore un poquitito más, ¿ya? Pero como tiene una vida media tan larga, tiende a volver a la normalidad 10 días, 21 días fácilmente, luego del estímulo inicial. Y por otro lado, la CK, la creatinquinasa, va a alcanzar a su pic, fíjense, 6 a 12 horas, muy rápidamente, y va a volver a la normalidad entre 3 o 4 días. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿Ya? Estas enzimas se liberan cuando existe inflamación o destrucción de fibras musculares, o degradación tal vez. Por lo tanto, si el día 0 hubo un estímulo que provoca la destrucción de algunas fibras musculares, tenemos que la creatinquinasa va a aumentar rápidamente, mientras que la aspartato aminotransferasa va a aumentar de una manera un poquitito más lenta y va a alcanzar su pic a un nivel moderado también, en caso de una miositis no tan grave, ¿cierto? Me refiero a que la CK va a alcanzar el valor de 3000 aproximadamente. Cuando tenemos rhabdomiolisis, que son mucho más severas, vamos a alcanzar valores muchísimo más altos, chicos, inclusive la aspartato aminotransferasa. Pero en este ejemplo que tenemos una miositis leve, vemos si al día siguiente, por ejemplo, después del estímulo inicial, nosotros tomamos un perfil bioquímico, vamos a percatarnos que la CK está en niveles altísimos, ¿ya? Altos. Mientras que la
aspartato aminotransferasa tiene un aumento muchísimo más moderado, ¿ya? Esto quiere decir que el cuadro está en etapa aguda todavía. Sin embargo, si yo vuelvo a repetir la muestra al tercer o cuarto día, voy a encontrar ambas enzimas aumentadas, sin perjuicio de que la CK ya va a venir de vuelta, ¿cierto? Pero de todas maneras van a seguir ambas aumentadas. Eso a mí me indica que el cuadro está instaurado, está presente, ¿cierto? Y que ya no está en etapa aguda. Por otro lado, si yo vuelvo a repetir el examen al 7º día, por ejemplo, voy a observar que está la aspartato aminotransferasa aún alta, mientras que la CK ya se encuentra prácticamente en niveles normales. Y eso va a ser un indicador que ese cuadro ya está en remisión. ¿Y de qué me sirve saber esto? Para seguir con el manejo de ese paciente. Ya podré salir a caminar, ya podría retomar muy suavemente a hacer un ejercicio suave, ¿cierto? Podemos a lo mejor ajustar nuestros medicamentos en ese momento y otra serie de tipos de manejos que vamos a hacer en cuadros de miositis, ¿cierto? Otra cosa que vamos a observar en la bioquímica sanguínea son las enzimas hepáticas, ¿ya? Entre ellos la gamma-glutamiltransferasa o gamma-GT o GGT, ¿cierto? Va a ser una enzima de alta sensibilidad, ¿cierto? Se encuentra en la membrana de las células epiteliales filiales y de los hepatocitos, por lo tanto es bastante específica. Y fíjense que aquí nos encontramos la aspartato aminotransferasa, nuevamente la AST, y es porque esta enzima tiene dos isoenzimas que nosotros podemos conocer o que son de significancia clínica en el caballo, que es precisamente la muscular, que vimos en la diapositiva anterior, y es la isoenzima hepatocelular que vemos en este caso. El laboratorio no nos va a dar la diferencia, ¿ya? Nosotros debemos interpretarla. ¿Y cómo la interpretamos? Con las enzimas hermanas. Si sospecho de una afección muscular, como dijimos en la diapositiva pasada, la comparo, ¿cierto? Observo cómo está la CK y puedo proceder con mi interpretación si es que se trata de un aumento de la isoenzima muscular. Por otro lado, en el caso de afecciones hepáticas, voy a interpretarla en conjunto con la gamma-GT. Y ahí yo sí puedo inferir, por supuesto, en conjunto con el examen físico y el resto del cuadro al cual nos estamos enfrentando con este paciente, si esta isoenzima que está aumentada es la hepatocelular. Por otro lado, también tenemos la sorbitol deshidrogenasa, ¿cierto? También tiene la ventaja de que es una enzima hepatoespecífica, ¿ya? Del parénquima hepático, ¿cierto? No suele tener otras isoenzimas, como el caso del aspartato aminotransferasa. Pero el asunto es que tiene una vida media muy bajita. Por lo tanto, puede ser frustrante que al bajar rápidamente nosotros la encontremos en condiciones normales, mientras que la ST aún continúa alta, porque ya vimos que tiene una vida media mayor, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en interpretar estas enzimas, sobre todo tomando en cuenta la vida media. Sin perjuicio de eso, todas estas enzimas son indicadoras de daño, ¿ya? Destrucción. Pero por otro lado, nosotros debemos interpretar la funcionalidad de ese tejido hepático, ¿ya? Por lo tanto, ahí nos vamos a fijar en la bilirrubina. ¿Qué bilirrubina está aumentada? ¿Es la directa o es la indirecta? La indirecta suele ser la no conjugada antes de que llegue al hígado, por lo tanto va a aumentar en casos de hemólisis, en casos de anorexia, ¿cierto? A diferencia de la bilirrubina directa o conjugada, que va a estar aumentada en procesos de colestasis principalmente, ¿ya? Así también los ácidos biliares, ¿cierto? También son un buen indicador de funcionalidad hepática y generalmente cuando aumentan es que la función va a estar mermada, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tomar todo esto en cuenta si es que estamos frente a un cuadro o una sospecha de un cuadro hepático. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es que no necesariamente estos parámetros, la sorbitol deshidrogenasa o los ácidos biliares, van a estar incluidos en el perfil bioquímico de rutina. Es decir, debemos solicitarlos en caso de que estimemos conveniente de que son necesarios. Para seguir con la bioquímica sanguínea, ¿cierto? También nos vamos a fijar
en el perfil renal, ¿ya? Y en ese caso los parámetros que vamos a observar nosotros van a ser el nitrógeno ureico sanguíneo y la creatinina, ¿ya? El nitrógeno ureico sanguíneo tiene que ver con la excreción de la urea a través de los riñones, ¿ya? Generalmente el aumento va a indicar una función renal alterada, pero debemos tomar en cuenta que el nitrógeno ureico sanguíneo, ¿cierto? También puede verse afectado en problemas digestivos por translocación bacteriana, ¿cierto? Disbiosis y aumento de bacterias productoras de amonio, ¿ya? Hay que recordar que el nitrógeno ureico sanguíneo, la urea, es el producto del ciclo de la urea en donde el hígado va a transformar el amonio en urea. ¿Ya? Por lo tanto, esto es un producto del ciclo de la urea. Por lo tanto, siempre debemos interpretarlo junto con la creatinina, ¿ya? La creatinina también va a venir de la degradación de tejido muscular, ¿cierto? Va a ser excretada por los riñones y un aumento en la creatinina sanguínea puede indicar un daño a nivel glomerular, ¿ya? Cuando tenemos ya un aumento mayor, un daño glomerular mayor a un 70%, ya vamos a ver que esta creatinina está sostenida en el tiempo, ¿ya? Es muy importante hacer estas interpretaciones con un caballo en la teoría normohidratado, ¿ya? Ya que también pueden verse estos parámetros alterados por deshidratación, ¿ya? Otra cosa que vamos a observar es la fosfatasa alcalina dentro de nuestro perfil bioquímico. Y también hay gente que no le gusta la fosfatasa alcalina, es un poco incomprendida porque tiene varias isoenzimas, tiene isoenzimas de hueso, de hígado, tracto biliar, intestino, ¿cierto? Pero hay que acordarse que tiene una vida media corta y esto también es importante. A veces en potrillos normales que están en pleno crecimiento vamos a ver un aumento de la fosfatasa alcalina, probablemente por aumento de la isoenzima ósea, ¿cierto? Por otro lado, cuando tenemos problemas en intestino, en digestivo, tracto biliar, va a estar aumentada también. Por lo tanto, va a apoyar nuestro diagnóstico en caso de que tengamos una GGT elevada, una aspartato aminotransferasa en la isoenzima digestiva elevada, ¿ya? Puede ser de gran ayuda si es que aprendemos a interpretarla, ¿cierto? Y el lactato plasmático también es un gran indicador de desórdenes de ácido base en caballos, ¿ya? Muy frecuente que aumente en casos de diarrea u obstrucción, sobre todo aquellas obstrucciones de tipo estrangulantes, ¿ya? Y generalmente es un indicador de perfusión periférica disminuida porque aquella víscera o aquel tejido, ¿cierto? Hace un switch al metabolismo anaeróbico por pérdida, por isquemia, ¿ya? Y por eso va a aumentar el lactato sanguíneo plasmático. De hecho, este estudio yo siempre es sumamente claro, este estudio y tajante, por supuesto que hay más, ¿cierto? Pero este es un claro indicador del pronóstico que nos puede entregar el lactato plasmático en caso de que tengamos un caballo con alguna obstrucción a nivel intestinal, ¿cierto? Acá esto fue un estudio de caballos con vólvulos de colon, ¿ya? Por lo tanto, dentro de los sobrevivientes, bueno, los dividieron en dos. Aquellos que sobrevivieron, que fueron 31, y aquellos que no sobrevivieron, que fueron 7. De los 31 que sobrevivieron, llegaron a la clínica con un lactato de 3, más o menos 2.6, ¿ya? Y eso está muy bien tomar en cuenta. Y después de la cirugía, después de corregir el accidente intestinal, cualquiera haya sido, ¿cierto? En términos de vólvulos, ¿cierto? Disminuyó a 0.9 con una desviación estándar de 0.06, ¿ya? Es decir, bajó muchísimo. Por otro lado, aquellos que no sobrevivieron, ¿cierto? Hay algunos que en la cirugía se les observó un colon a simple vista no viable y hay otros que a simple vista sí se les veía un colon viable. No obstante, fíjense el nivel de lactato con el cual habían llegado esos caballos, ¿ya? Aquellos que tenían el colon no viable llegaron en lactato de 11, más o menos 4, ¿ya? Y por otro lado, aquellos que a simple vista tenían un colon viable llegaron con un lactato de 9.
En promedio todos esos caballos tenían un lactato de 10, 10.6, 10,5, ¿ya? Y a las 24 horas después de la cirugía, fíjense todo lo que bajó, pero bajó casi al nivel de aquellos sobrevivientes antes de la cirugía. Nunca bajó más, ¿ya? Por lo tanto, se puede inferir que es un gran predictor de la supervivencia. De hecho, este mismo estudio nos entrega este gráfico, ¿cierto?, de todos los caballos que sobrevivieron y no, y tenemos que cuando el lactato plasmático llegaba a 5, existía solamente un 10% de probabilidades de que ese caballo falleciera, pero a medida que el lactato aumentaba cada vez más, las probabilidades de fallecer aumentaban muchísimo más, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que en un lactato ya de 15 o sobre 10, ya vamos teniendo un 80% de probabilidades para que ese caballo fallezca, aun cuando sea sometido a cirugía y aun cuando se logre corregir, ¿cierto?, ese vólvulo de colon. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber hasta dónde tenemos que seguir, si es que es recomendable seguir adelante con la cirugía o no, ¿ya? Y sobre todo para nuestra comunicación con el paciente, con el dueño del paciente, mejor dicho, con el propietario. ¿Y cómo vamos a medir lactato? Siempre hay ¿cómo se llama? Hay kits que son de terreno, que son asequibles, ¿cierto? Los mismos que miden glucosa, los mismos que miden triglicéridos sanguíneos, van a medir generalmente lactato, ¿ya? Y son similares a los Accu-Chek, ¿ya? Haciendo un switch, ¿cierto? Llegamos hasta la diapositiva anterior con lo que es la bioquímica sanguínea, el hemograma, ¿cierto? El examen de sangre en general, y nos vamos a mover hacia otro tipo de muestras, ¿ya? La primera que vamos a ver es el aspirado transtraquial. ¿Para qué sirve el aspirado transtraquial? ¿Cierto? Sirve para recolección aséptica de muestras, ¿cierto? Sobre todo a nivel de la curvatura de la tráquea, que es justo antes de la entrada al tórax. Y esto nos va a servir para citología y para cultivos, ¿ya? Esto es importante tomarlo en cuenta. Nos va a servir para cultivos. ¿Y por qué? Porque esta técnica, que es una técnica invasiva, ¿cierto?, nos va a ayudar a evadir la contaminación de la flora normal del tracto respiratorio alto. Por lo tanto, vamos a bypassear todo lo que es el microbioma normal que se encuentra en los hollares. Y acordemos que dentro del microbioma normal, en los hollares, nosotros podemos encontrar de todo. Podemos encontrar Escherichia coli, podemos encontrar Staphylococcus, ¿cierto?, sin ningún problema, que nos puede coartar nuestra interpretación en caso de querer hacer un cultivo, ¿ya? No obstante, también puede obtenerse con endoscopía, ¿ya? Siempre y cuando nosotros tengamos los insumos adecuados, que se los voy a explicar a continuación. Primero, para hacer el lavado transtraquial en forma tradicional, ¿cierto? Como estaba en la imagen de la diapositiva anterior, debemos nosotros preparar la zona estéril de abordaje, ¿ya? Que va a ser alrededor del tercio medio, ¿cierto? Donde la tráquea es abordable, justo donde nosotros ocultamos, por ejemplo, el soplo tubárico. Por ahí mismo vamos a abordar, ¿ya? Luego de nuestra preparación estéril, ¿cierto? Vamos a aplicar un anestésico local en forma subcutánea. Ya generalmente va a ser lidocaína o mepivacaína, y vamos a hacer una pequeña incisión de la piel con el bisturí de 15. La incisión de la piel siempre va a ser eso, solo de la piel. Nosotros no vamos a incidir en los anillos traqueales, ¿cierto? De hecho, son sumamente firmes y son desafiantes de hacer diéresis a través de ellas. Y siempre lo que se recomienda, ¿cierto?, es tener siempre el mise en place preparado. Todas las cosas que nosotros vamos a utilizar, los insumos, los materiales, debemos tenerlos listos antes de nuestro procedimiento, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos el catéter, que es el que vamos a introducir, y a través de este catéter nosotros vamos a introducir este otro catéter para hacer nuestro procedimiento. Acá, fíjense que estamos ya en la zona preparada, en forma séptica, ¿cierto? Estamos introduciendo el catéter o el vástago, ¿cierto?, entre medio de los anillos traqueales, ¿cierto? Llegamos al lumen de la tráquea, sacamos el estilete que nos ayuda de guía e introducimos el catéter de lavado, hasta que su extremo esté en la base del tórax, abajo.
Aquí hay que tener cuidado porque el caballo puede toser. Nosotros podemos estimular el reflejo tusígeno de ese caballo y en este caso, por la fuerza del reflejo de la tos, a veces el catéter sube ¡pum! Y termina apuntando hacia arriba. Por lo tanto, siempre debemos corroborar que el catéter esté hacia abajo. Cuando ya esté en posición, ¿cierto? Vamos a introducir entre 20 y 30 ml de suero y los vamos a aspirar inmediatamente. Y eso es lo que nosotros vamos a enviar al laboratorio. ¿Ya? Dependiendo de nuestro examen, ¿cierto?, que queramos hacer, es el tubo que vamos a escoger. Generalmente si queremos citología, que nunca está de más, ¿cierto?, vamos a utilizar el tubo con EDTA que nos va a preservar la morfología de las células, ¿cierto?, para facilitar el trabajo al citopatólogo. Y por supuesto que si queremos hacer un cultivo, vamos a transportar la muestra generalmente en un té de Stewart, dependiendo de lo que nosotros estemos sospechando. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? También del abordaje del aspirado traqueal. Aquí estamos obteniendo líquido y estos son algunos ejemplos de las cosas que nosotros, o del aspecto del líquido que nosotros podemos recolectar. Acordémonos que nosotros introdujimos suero, ¿cierto? Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver claramente, dentro de un análisis macroscópico, que algo está sucediendo en esas vías aéreas. Tenemos coágulos, ¿cierto? Probablemente fibrina, de algún proceso inflamatorio que esté ocurriendo, ¿cierto? Perdemos la transparencia de la muestra y el color también deja de ser el normal. Ahora bien, si nosotros queremos hacer un aspirado traqueal por vía endoscópica, lo cual es aconsejable porque es mucho menos invasivo y tiene mucho menos complicaciones, ¿ya? No obstante, hay que tomar en cuenta que puede ser limitado para cultivos si es que no se siguen algunas recomendaciones. Si nosotros queremos que este aspirado vía endoscópica sea apta para cultivo, requiero que mi equipo esté estéril, ¿ya? Eso quiere decir que el endoscopio debe ser desinfectado, ¿cierto? Idealmente en una solución de jabón enzimático y eventualmente en solución Sidex. Y luego enjuagado, ¿cierto? Con suero fisiológico, incluido el canal de biopsia. Con eso y con una sonda como la que tenemos acá, que suele tener un tapón, nosotros podemos hacer un aspirado vía endoscópica, ¿ya? Sin perder la esterilidad de la muestra. Lo que sí vamos a necesitar una longitud de equipo de ojalá de 1,20 m, ¿cierto? Para poder llegar por lo menos cercano al área en donde vamos a obtener nuestra muestra. Acá nosotros tenemos un ejemplo. Este es el ejemplo, este es un tracto, un lavado transtraqueal, ¿cierto? Que está en curso. Vemos que el endoscopio está ingresando, ¿cierto? A través del meato ventral. Aquí podemos ver, está ¿cierto? La epiglotis, la laringe, y debemos ingresar a través de la rima glotitis, nosotros hacia la tráquea. El caballo se encuentra sedado, ¿cierto? Y hay un operario que va introduciendo el endoscopio, mientras la otra persona va observando. Siempre observar, ¿cierto? O sea, siempre observar las estructuras de las cuales vamos pasando, que vamos viendo que el operario va avanzando hacia la tráquea a través de la rima glotitis. Y aquí puede ser un poquitito más desafiante, ya que el reflejo deglutorio normal del caballo va a impedir a toda costa que pueda pasar, ¿cierto? Por lo tanto, el caballo debe estar sedado. Si nos fijamos, acá encontramos mucho mucus en la porción ventral de la tráquea. El caballo está tosiendo, por eso se está moviendo así. Y aquí seguimos. Llegamos a la carina, ¿cierto? Observamos que la mucosa está enrojecida la mayoría de las veces, ¿cierto? Y un poquitito engrosada. Posteriormente retrocedemos al lugar en donde encontramos esa poza de mucus, ¿cierto? Y sacamos el catéter y comenzamos a instilar el suero fisiológico en pocas cantidades, ¿cierto? Son de todas maneras 20 o 30 ml, ¿ya? Lo que sí es crucial en esta maniobra es que el endoscopio propiamente tal no puede sumergirse en la poza de mucus, ¿ya? Eso es sumamente importante para que nuestra muestra siga siendo representativa,
¿ya? Solamente el catéter de aspirado es el que debe entrar en contacto con el mucus. Y acá fíjense que están succionando nuevamente para la obtención de las muestras y ya vamos de salida. Si se fijaron, es sumamente rápido, muy bien tolerado por el caballo bajo sedación, y es mucho más plausible de realizar en terreno. Estos son algunos ejemplos de lo que nosotros podemos obtener, ¿cierto? Generalmente aquí vamos a tener fluido bastante decente con algo de mucus, ¿cierto? Que hasta cierto punto en algunas enfermedades de inflamatorias de vías aéreas puede ser, no una sorpresa encontrar, pero totalmente leve, ¿ya? Acá nosotros incluso podemos encontrar alguna coloración rojiza, ¿cierto? Que pueda ser sugerente de alguna hemorragia leve, ¿cierto? Acá tenemos ya de lleno una pérdida en la opacidad, ¿cierto? El líquido ya no es transparente, lo que sugiere un alto contenido celular, y ya podemos tener un material, una obtención de la muestra sumamente oscura, con pérdida de color, ¿cierto? Bastante alejado de lo que es el color normal, pérdida de transparencia también, que es altamente sugerente de un proceso infeccioso a nivel pulmonar, ¿ya? Dentro de la citología que nosotros podemos hacer con estas muestras también nos podemos encontrar dependiendo de la patología. Acá tenemos células ciliadas, acá podemos tener, en caso de alguna hemorragia, podemos tener contenido con macrófagos, ¿cierto? Fagocitando ya sea pigmentos como la hemosiderina, o podemos encontrar que eritrofagocitosis, ¿cierto? Estos son dos casos de asma equino severo, ¿cierto? A nivel de aspirado traqueal, ¿cierto? Y también podemos tener algún otro tipo de asma un poco más leve a moderado. Ya acuérdense que el asma del caballo puede ser leve, moderado, severo, dependiendo de los hallazgos que nosotros tengamos en nuestro, ya sea nuestro aspirado traqueal o nuestro lavado broncoalveolar, que vamos a ver a continuación. Otra cosa que quiero recordar y quiero ser enfática con respecto al aspirado traqueal o lavado transtraqueal. Nos sirve para citología, es muy bueno, ¿ya? Pero también va a ser altamente representativo para mandar a cultivo, a diferencia del lavado broncoalveolar, ¿ya? Y esto es importante. Ahora, con el lavado broncoalveolar, ¿cierto? Si se fijan, nosotros vamos a usar esta sonda de lavado broncoalveolar, valga la redundancia, pero hay que ingresar por la nariz, sí o sí, y pasar por los pasajes nasales para llegar lo más adentro del pulmón que se pueda. Ya nosotros aspiramos a hacer un lavado broncoalveolar, no lavado bronquial, no lavado traqueal, sino es que broncoalveolar, ¿ya? Por eso aspiramos a recolectar líquido desde el alveolo. Esto va a ser ideal para citología y nos va a ayudar muchísimo también, de hecho es el gold standard de cuadros de asma equino, ¿cierto? Sobre todo porque llegamos hacia las profundidades del alveolo, eso es lo importante, ¿cierto? El aspirado traqueal nosotros lo hacemos en este nivel, pero el lavado broncoalveolar lo hacemos en este que está acá. Puede ser una técnica ciega o nos podemos ayudar por vía endoscópica también, ¿ya? Hay estudios que la vía ciega puede ser en un solo hemitórax, un solo pulmón, ¿cierto? Instilando alrededor de 300 ml de suero. O la técnica por vía endoscópica es a través del endoscopio podemos direccionar a ver si entramos por cuál de los dos pulmones e instilar 150 ml en cada uno de ellos. Se los voy a explicar mucho mejor a continuación, ¿ya? También, para el procedimiento de lavado broncoalveolar siempre vamos a tener nuestro mise en place preparado, ¿cierto? Vamos a tener nuestras jeringas de 50 ml cargadas de suero, ¿ya? ¿Cierto? En un campo estéril. Vamos a tener lidocaína, ¿cierto? Vamos a tener otra jeringa para que nos ayude ¿cómo se llama?, a probar el CAF antes de comenzar el procedimiento, ¿ya? Vamos a usar
como veíamos en la fotografía, la sonda de lavado broncoalveolar. Es importante que cuando estemos haciendo el procedimiento el caballo se encuentre bajo sedación, ¿ya? ¿Y por qué? Porque eso nos va a ayudar a que el caballo agache la cabeza y nosotros solamente se la enderezamos y logramos la dorsoextensión. Mientras esté la dorsoextensión hecha, va a ser mucho más fácil para la sonda pasar espontáneamente hacia tráquea, a diferencia de la ventroflexión, ¿cierto? Donde es probable que el caballo degluta la sonda de lavado broncoalveolar y en lugar de llegar a estómago, tomemos una muestra de estómago, por ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido, por supuesto que nuestra muestra no sería representativa. Por lo tanto, siempre hacerlo con la posición adecuada del paciente y siempre asegurándonos que estemos por el tracto adecuado. Muchas veces cuando pasemos nosotros a tráquea, el caballo, si es que sospechamos de asma, ¿cierto? Es muy probable que el reflejo de oxígeno comience o se desencadene en forma exacerbada, ¿ya? En esos casos nosotros podemos usar lidocaína diluida para instilar a través de la sonda para tratar de calmar un poco este reflejo de oxígeno. Y una vez que la sonda llegó hasta donde pudo llegar, ¿cierto? Es una sonda larga, mide cercano a 3 metros más o menos, se infla el CAF para fijarla, ¿ya? Aquí es donde usamos esta jeringa pequeña. Y una vez que la sonda está fija, en caso de técnica ciega, vamos a instilar los 300 ml de suero, es decir, cada una de estas jeringas por el extremo, por a través de esta llave de 3 pasos. Una primero, 2, 3, 4, 5, 6, llegamos a los 300. Y eventualmente comenzamos a recuperar inmediatamente. Y vamos a lograr, en un mundo perfecto, recuperar alrededor del 50 y el 80% de las muestras, ¿ya? ¿Cómo sabemos si nuestra muestra es representativa? Porque vamos a tener muestras con espuma, en este caso, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la espuma? La espuma es el surfactante pulmonar, que eso es un indicador de que efectivamente llegamos al alveolo, ¿ya? Y por supuesto que va a estar ligeramente turbia, ¿cierto? Debido al contenido celular, ¿ya? Por lo tanto, esta es una muestra exitosa y esta es una muestra apta para enviar al laboratorio para análisis citológico, ¿ya? Acá tenemos un video también de cómo se hace un lavado broncoalveolar, ¿cierto? Si se fijaron, ahí tenía el mise en place listo. Aquí el caballo se encuentra sedado. Aquí está la operaria tratando de estimular la dorsoextensión, ¿cierto? Puede ser un procedimiento ligeramente molesto, por lo tanto es importante ¿cómo se llama? Que sea bajo sedación, ¿ya? Es como cuando nos hacía nosotros el PCR en el COVID. Fíjense la posición del caballo, completamente en dorsoextensión. Y la sonda se introduce hasta que topa. Y ahí se están introduciendo ¿cómo se llama? Las jeringas con suero, con el fin de recolectar eventualmente. Ahí están inflando el CAF, si se fijaron. Ahí recién. Y ahora sí van para adentro los 300 ml de suero. Fíjense que apenas pone el último, inmediatamente comienza la recolección. Generalmente cuando miren, y aquí está saliendo la espuma. Generalmente cuando el café está bien puesto, es menos desafiante recolectar la muestra. Y fíjense que ahí desinflaron el CAF e inmediatamente sacaron la muestra. Y aquí tenemos una muestra ligeramente turbia con espuma, indicativo surfactante pulmonar. Sí, bastante normal en todo caso. Pero siempre va a ser el laboratorio el que tenga la última palabra. Cuando nosotros vamos a comparar
la cantidad de células en forma normal que existen en un lavado broncoalveolar o en un lavado transtraquial en caballos normales, vamos a ver que hay ligeras diferencias, ¿cierto? Generalmente en caballos normales, los neutrófilos a nivel de lavado traqueal van a ser menores a un 20%, vamos a tener una tolerancia de un 20%, mientras que en el lavado al broncoalveolar solamente un 5%, ¿ya? Esto es muy importante. En ambas dos muestras, eso sí, va a ser el macrófago la célula predominante, ¿ya? Y esto también es muy importante. En el caso del lavado broncoalveolar, tenemos que si bien los macrófagos en forma, perdón, los neutrófilos en forma normal nos gustaba que estuvieran en un 5%, cuando tengamos caballos con asma van a estar en un 20% hasta un 40% de predominancia. Fíjense que hay un switch, ¿ya? Generalmente son los macrófagos los que están en mayor cantidad, pero en caso de asma equino, inmediatamente van a ser los neutrófilos los que van a tomar la delantera. ¿Ya? Y vamos a ver macrófagos por aquí, por allá, con algo de material fagocitado, ¿ya? Pero de todas maneras, esto va a ser nuestro mayor indicador de que estamos frente a un asma equino. Y si estamos frente a un 10% de aumento, un 15, un 20, un 40% de aumento en concomitancia con otro tipo de signos clínicos, es que nosotros vamos a interpretar si ese caballo está con un asma leve, moderado, a severo. Y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a elaborar nuestro tratamiento y nuestro manejo con ese paciente. Aquí tenemos otros ejemplos de interpretaciones citológicas. Si se fijan, tenemos varios macrófagos, ¿cierto? Aquí tenemos algún polimorfo, esto es en forma normal, ¿cierto? Linfocitos, ¿cierto? Y aquí un eosinófilo. Y el color de los eosinófilos en caballo es muy bonito. También podemos tener eritrofagia, ¿cierto? A nivel del, recordemos que siempre a nivel de alveolo o en la porción más caudal del pulmón es donde se va a obtener la mayor representación del sangrado de caballos, aún aquellos asintomáticos. Me refiero a sangrado en hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Por lo tanto, también vamos a ver hemosiderófagos, también vamos a ver macrófagos fagocitando hemosiderina, como vimos hace unas diapositivas atrás. Y en procesos inflamatorios vamos a ver que va a existir una gran predominancia de neutrófilos, ya polimorfos nucleares neutrófilos. Uno que otro macrófago, ¿cierto? U otro linfocito por allá tímido. Pero de todas maneras es evidente el predominio de polimorfos nucleares debido al proceso inflamatorio que existe en el asma, ¿cierto? Equino. Siguiendo con el sistema respiratorio, vamos a pasar a la toracocentesis, ¿ya? Y la toracocentesis nos va a evaluar, o sea, nos va a ayudar a nosotros para poder evaluar el líquido pleural, ¿ya? Una muestra desde la toracocentesis nos va a ayudar para hacer exámenes de citología y de cultivo, porque vamos a estar inmediatamente en el sitio de la lesión o de la noxa, ¿ya? Pero también lo podemos usar como tratamiento en caso de que exista un acúmulo severo, ¿ya? De este líquido a nivel de la cavidad torácica, ¿ya? Recordemos que generalmente cuando aumenta este líquido va a mermar la presión negativa normal del tórax, por eso va a caer en la categoría de enfermedad pulmonar restrictiva, en lugar del asma equino, por ejemplo, que es de categoría obstructiva, ¿ya? Y la ventaja es que lo podemos hacer en el caballo en pie bajo sedación, ¿ya? Y de hecho es mucho mejor hacerlo en esas circunstancias, ya que la gravedad nos va a ayudar a acumular, a tener acceso a mayor cantidad de líquido. ¿Dónde vamos a hacer las toracocentesis? Generalmente en el lado izquierdo, desde el sexto al octavo espacio intercostal, ¿cierto? Ojalá no antes. Y lo mismo por el lado derecho. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos puncionar el corazón. Ya acordémonos que esto es el espacio cardíaco, ¿cierto? Lo cual queremos evitar. Pero podemos evitarlo de cualquier forma, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Como les comentaba, generalmente
vamos a usarlo en el sexto, séptimo espacio intercostal derecho o en el izquierdo si nos queremos asegurar un poco más, podemos retroceder un espacio intercostal adicional, ¿ya? Siempre vamos a preparar asépticamente a nuestro paciente y vamos a utilizar anestesia local, siempre lidocaína, mepivacaína. Y vamos a usar la típica incisión del bisturí, siempre craneal a la costilla, porque hay que acordarse que caudal a la costilla está el paquete vasculonervioso, ¿ya? Y vamos a usar cánulas que si bien tienen una punta aguzada, la punta es roma, finalmente, ¿ya? Me refiero a que no hace diéresis, es una punta aguda, pero que no va a provocar diéresis, ¿ya? Y en el caso de que tengamos acúmulo real de líquido a nivel de la cavidad pleural, va a existir una presión positiva dentro. Por lo tanto, apenas nosotros lleguemos a la cavidad pleural, vamos a obtener líquido. Y hay que tener cuidado porque el líquido va a comenzar a salir, ¿cierto? Pero va a llegar va a llegar un momento en que la presión se va a normalizar, es decir, va a tender hacia lo negativo. Y cuando tiende hacia lo negativo, vuelve a ingresar aire y ahí nosotros podemos arriesgarnos en provocar o empeorar la infección en la que estemos presentes. Vamos a usar llave de 3 pasos siempre para controlar el flujo, ¿cierto? No se debe jamás dejar desatendido una toracocentesis en curso, ¿ya? Por lo mismo por el que les comento. Acá tenemos dos posibilidades, conectar esto a una bomba de vacío que esté constantemente succionando o que en presencia de alguien se succione activamente, ya sea con una jeringa, ¿cierto? Y que eventualmente la llave de 3 pasos se cierre y eso quede sellado, ¿ya? Si nosotros optamos por sacar esta sonda, solamente queríamos tomar una muestra, por ejemplo, y no es necesario hacerlo constantemente, no es necesario suturar la incisión, ¿ya? La incisión que nosotros hicimos con el bisturí solamente lo hicimos a nivel de piel, es la sonda o el trócar de toracocentesis lo que va a abrirse paso a través de la musculatura intercostal, ¿ya? ¿Qué complicaciones pueden haber? Neumotórax, ¿cierto? Que entre aire, como lo vimos, aparte de las infecciones, entrar aire también puede provocar un estado clínico mermado, ¿cierto? En nuestro paciente. Cuidado con la cera en el pulmón, si es que no usamos el trócar adecuado, ¿cierto? Podemos provocar hemotórax, en el caso que también usemos dispositivos que no son con punta roma, y seamos poco cuidadosos. Podemos provocar arritmias cardíacas en el caso de que no estemos lo suficientemente caudal, podemos puncionar el corazón también, pero esto es muy, muy raro, ¿ya? Y de cualquier forma, cualquier posible complicación, siempre nosotros la vamos a disminuir con el uso de guía ecográfica, que es lo que les dije en un principio, ¿ya? La guía ecográfica nos permite estar alertas, ¿cierto? Y saber exactamente en dónde está puesto nuestro trócar, ¿cierto? Dónde fue nuestro abordaje y qué fue lo que pasamos a llevar y lo que no. ¿Mm? Para analizar este fluido, similar a lo que hemos visto hasta el momento. Si queremos hacer una citología, debemos usar tubos con EDTA, ¿ya? Que nos van a conservar la morfología celular, ¿cierto? Para que el citopatólogo nos entregue una buena interpretación. Y adicionalmente, vamos a hacer el cultivo en el caso de que sospechemos de una enfermedad bacteriana, una pleuroneumonía, vaya a saber uno. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Generalmente nosotros siempre vamos a hacer procedimientos y vamos a tener a mano medios de transporte para medios aerobios, ¿ya? Si nosotros sospechamos de un medio anaerobio, debemos conversar con nuestro laboratorio, ya nuestro laboratorio de preferencia, y decirle, sospecho de anaerobios, de infección por anaerobios. Ah, ok. Entonces, el laboratorio generalmente nos va a proporcionar con un medio específico, ¿cierto? Para microorganismos anaerobios y nos va a indicar que nos vayamos lo antes posible al laboratorio a dejar la muestra para que el laboratorio inmediatamente ponga ese cultivo en una cámara de anaerobiosis, porque las condiciones de cultivo también cambian, ¿ya? Eso quiere decir que si yo hago mi muestra en forma rutinaria, ¿cierto? Con el té de Stewart, con el medio de siempre, etcétera, y no le digo nada al laboratorio, el laboratorio es muy probable que nos devuelva
un resultado de laboratorio solamente supeditado o solamente basado en el hallazgo de anaerobios, perdón, de aerobios. ¿Por qué? Porque los anaerobios, si yo no le digo nada, el laboratorio no lo va a saber y va a ser un cultivo rutinario en forma normal, que eso no es adecuado para anaerobios, ¿ya? Por lo tanto, esa muestra va a estar, no va a ser del todo representativo, o es el resultado. Por eso la comunicación que nosotros tenemos con nuestro laboratorio es sumamente importante. ¿Cómo va a ser el líquido pleural en caballos normales? ¿Ya? Poco volumen, ¿ya? Quizá 8 ml fui generosa, ¿ya? ¿Cuánto líquido pleural debe haber en la cavidad torácica de caballos normales? Suficiente, nada más que eso. Todo para que exista un deslizamiento de pleura sumamente suave, sin ningún tipo de problema, ¿ya? Por lo tanto, cualquier exceso inmediatamente va a ser una bandera roja. ¿Cómo tiene que ser macroscópicamente? Aspiramos a que sea transparente, aspiramos a que sea inoloro, ¿ya? Y aspiramos a que sea amarillo pálido. Conteo de células nucleadas no más allá de 4.000 por campo, ¿cierto? Proteínas totales no más allá de 2,5, 3 si queremos ser muy generosos, ¿cierto? Una gravedad específica también de 1.015, ¿cierto? Y que no pase más allá de eso. Por otro lado, nosotros también podemos sacar nuestro refractómetro, ¿cierto? El mismo que usamos en un principio para ver el plasma y la proteína total de estos caballos, para ver cuánta proteína tenemos, ¿cierto? Eso sí, lo podemos hacer en terreno. Podemos tener un transudado que puede ser un conteo celular normal y una proteína total normal, pero podemos tener excesos de líquidos, por ejemplo, en casos de hiperproteinemias también, o ya de lleno podemos tener un exudado en donde el conteo celular va a aumentar por sobre 10.000, ¿ya? Asimismo, la proteína total también va a ser mayor a 3 gramos por decilitro, la gravedad específica también va a aumentar, va a ser un líquido espeso y turbio, va a coagular en forma espontánea por la cantidad de proteína que hay, por el proceso inflamatorio, ¿cierto? Generalmente va a haber una mayor cantidad de polimorfos nucleares por el proceso inflamatorio, ¿cierto? Y es probable que en la citología hasta nos comenten que existen bacterias gran positivas, ya sea dispuestas en racimo, ya sea dispuestas en hileras, ¿cierto? O bacilos, etc. Y probablemente el cultivo va a salir sumamente negativo. O sea, positivo, perdón, me equivoqué. Ya, pero lo que voy es que nosotros algo de información podemos sacar de esos líquidos, ya sea por análisis macroscópico, es decir, simplemente mirando la muestra, o con nuestro refractómetro también que andamos trayendo en nuestra caja de materiales, ¿cierto? Que nos permite saber rápidamente la cantidad de proteína que tienes. El torulado nasal también es sumamente útil para aislamiento viral, sobre todo afecciones de tipo herpesvirus 1 o 4, ¿cierto? Acordémonos que el año 2024 tuvimos un brote de herpesvirus 1 neurológico, ¿cierto? En la región metropolitana, en donde el Servicio Agrícola y Ganadero estuvo haciendo este tipo de torulados constantemente para controlar el brote y para diagnosticarlo en primera instancia. Lo mismo en caso de influenza equina. ¿Ya? Y también nos va a servir para el cultivo de algunas enfermedades bacterianas que son del tracto respiratorio alto, ¿ya? Siempre va a ser supeditado al tracto respiratorio alto. Generalmente vamos a usar este tipo de, ¿cómo se llama?, de tórulas, ¿cierto?, que están incluidas en una suerte de cartucho o vástago, ¿cierto?, y en el caso de que queramos hacer torulados nasofaringios, ¿cierto?, se introduce por la cavidad nasal, ¿cierto?, siempre por meato ventral, ¿cierto?, que son alrededor de 30 centímetros, incluso tal vez un poco más, creo que me quedo corta, ¿cierto?, luego se empuja, ¿cierto?, desde el extremo posterior para que se abra esta tapa y pueda salir la tórula, se frota en la nasofaringe, ¿cierto? Y eventualmente se introduce nuevamente al vástago y se saca todo junto. Y se pone en el medio de cultivo, ¿cierto? Lo antes posible para su traslado también al laboratorio. Cambiando de sistema, ahora nos vamos al sistema digestivo,
que aquí también podemos tener algunas muestras para tomar que pueden ser de suma utilidad en caso de cuadros clínicos, sobre todo síndrome de abdomen agudo, algunas diarreas, ¿ya? ¿Y en qué consiste la abdominocentesis? La punción, ¿cierto?, en línea alba, para la obtención de líquido peritoneal. ¿Y de qué nos sirve esto? El cambio en el líquido peritoneal va a reflejar, o sea, el líquido peritoneal baña todas las vísceras, por lo tanto siempre va a ser un reflejo de lo que ocurra en todas y cada una de ellas. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre con el paciente sedado, en caso de ser necesario. Siempre es bueno escoger nuestra zona de abordaje, puede ser con o sin ecografía. Si no tenemos ecografía, nosotros buscamos la apófisis sifoidea del esternón, ¿cierto? Y nos movemos alrededor de 10-15 centímetros más atrás hacia el lugar de mayor declive del abdomen, ¿ya? Y eso es lo que vamos a escoger nosotros para abordaje. Si tenemos guía ecográfica, lo podemos hacer en cualquier parte, ¿ya? Porque sabemos dónde es seguro entrar y dónde no. Siempre es bueno preparar a nuestro paciente con antisepsia. Vamos a usar anestésicos locales, como lo hemos visto hasta el momento, y vamos a usar un bisturí de 15 para hacer una incisión sin llegar a la cavidad, ¿ya? Y eventualmente esta es la sonda que nosotros vamos a introducir. Fíjense que tiene fenestrado por los lados, ¿cierto? Que nos va a ayudar a obtener la muestra, y tiene punta roma, que es lo más importante. Aquí la muestra está, y fíjense la gracia de que tenga fenestrado por los lados, es que es mucho menos desafiante, o mucho más fácil, mejor dicho, que el líquido ingrese en forma espontánea para que caiga, ¿ya? A diferencia de hacerlo con un catéter, por ejemplo, que el catéter endovenoso que todos conocemos, que no tiene una punta roma, ¿cierto? Y solamente tiene apertura en el extremo, no por los lados. Por lo tanto, no solamente va a ser más probable que nosotros, o sea, que exista algún problema secundario, sino que también va a ser mucho más difícil obtener una muestra propiamente tal. Siempre es bueno ubicar una gasa estéril alrededor de la cánula para evitar que gotitas de sangre puedan caer y nos puedan contaminar la muestra, ¿ya? Pero es algo que en el laboratorio se van a dar cuenta y van a saber diferenciar. Y puede ser que sea necesario manipular la cánula un poquitito con movimientos de rotación, ¿cierto?, para obtener líquidos en la cantidad necesaria. Pero generalmente, si tenemos alguna afección inflamatoria en la cavidad peritoneal, siempre va a haber líquido, ¿ya? Si nos cuesta obtener la muestra, está más cercano a lo que sería la normalidad, tal vez. ¿Por qué? Porque ¿cuánto líquido peritoneal debe haber en el abdomen? Suficiente, no más que eso, ¿ya? Dentro de la evaluación macroscópica, lo mismo, ¿ya? Volumen normal, 5-10 ml después de 4 a 5 minutos de manipulación, ¿cierto? Eso quiere decir que cuesta sacarlo. Con respecto al color y la turbidez, nos gusta que sea transparente y nos gusta que sea amarillo pálido. ¿Cuándo existen alteraciones? Cuando hay pérdida de transparencia, cuando salen grandes cantidades. Todas estas son banderas rojas. Si hay color rojo, puede ser por diapedesis de eritrocitos. Color café rojizo oscuro puede ser por daño necrótico, ¿ya? Y siempre es bueno diferenciar entre lo que es contenido sanguinolento y contaminación por la sangre de la herida, ¿ya? Uno va a coagular en forma espontánea y el otro no. Y siempre tomar en cuenta que el contenido café verdoso, que es sugerente de contenido visceral, puede ser por ruptura visceral, ¿cierto?, que es una tremenda bandera roja, o puede ser por una enterocentesis, que nosotros accidentalmente hayamos ingresado a la víscera de todas formas, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a diferenciar en el laboratorio? Porque la ruptura visceral va a estar acompañado de un proceso inflamatorio severo, más allá de la cantidad de bacterias. Por otro lado, la enterocentesis solamente van a estar presentes la gran cantidad de bacterias, pero no necesariamente un proceso inflamatorio, ¿ya? Este es un ejemplo de un daño necrótico en donde nosotros podemos obtener un líquido café rojizo, ¿ya? Y complicaciones que podemos tener, perforación de vísceras, por supuesto, pero raro, si usamos nosotros el catéter adecuado,
¿cierto? No tendría por qué haber un problema. Si usamos guía ecográfica es aún menos probable, ¿ya? Laceraciones por uso de agujas es muy inusual, pero sí de muy mal pronóstico. Una cosa es una punción de la víscera y la otra es una laceración por exceso de manipulación y material inadecuado, ¿ya? Puede haber infección, puede haber una celulitis o una peritonitis, ¿cierto? Pero con una buena asepsia eso no tendría por qué suceder, ¿ya? Y como les comentaba, todo esto es muy raro que suceda debido al... tendría que ser por mucho descuido de la técnica. Dentro de la citología, lo mismo. Siempre vamos a esperar que exista una cantidad de células menor al 1%, ¿ya? Que la proteína total no sea mayor a 2,5 gramos por decilitro, ¿cierto? Que el conteo celular no supere los 5.000, ¿ya? Hay algunos autores que puede ser que aguanten hasta 10.000, pero igual, dependiendo ya si es exudado transudado o transudado modificado, ¿ya? Siempre los polimorfos nucleares van a estar presentes en caso de procesos inflamatorios, ¿ya? Un exudado siempre va a ser una bandera roja, ¿cierto? Cuando tengamos un líquido turbio, ¿cierto? De color ámbar o rojo, ¿cierto? Como la víscera que les mostré en la diapositiva anterior. Alto contenido celular, bandera roja, proteína total mayor a 3 gramos por decilitro, bandera roja, ¿cierto? Todo eso nos va a mostrar una tremenda alteración por lo bajo inflamatoria de las superficies peritoneales. Y este es un bonito ejemplo, ya está sacado de un libro. Acá esto es un análisis de fluido peritoneal. Fíjense, color lechoso, le ponen los resultados. Eso nosotros lo hubiéramos podido ver en nuestro macroscópico, ¿cierto? Transparencia, no, te dicen ausente porque está turbio. Pero fíjense la cantidad de células núcleas que hay, las que a nosotros no nos gustaba que fueran más allá de 5.000 o que encontrábamos generoso, que algunos autores lo dejaran en 10.000. Pues este líquido, ¿cierto? Estaba en 122.000, o sea, aquí independiente del parámetro, el nivel de tolerancia que nosotros tengamos con este parámetro, estaba altísimo, ¿ya? ¿Cuánta proteína hay? Nosotros estamos diciendo, que puede ser que 3 sea generoso, mejor 2,5, acá usan 2,5, pero resulta que estaba en 5, ¿ya? Y personalmente me ha tocado ver algunos que estaban incluso en 6, 7. Y dentro de los hallazgos citológicos nos van a decir que había neutrófilos con cambios degenerativos, ¿cierto? Como este que tenemos aquí. Y la presencia de cocáceas y bacilos, ¿ya? Aquí tenemos las cocáceas y aquí tenemos los bacilos. Están fagocitados, sí, pero de todas maneras están presentes en el líquido peritoneal y no tienen por qué estar ahí. Por lo tanto, la interpretación, fíjense en su exudado, ¿ya? Por lo tanto, debido al origen, que es un líquido peritoneal, el laboratorio nos dice que existe una peritonitis con infección bacteriana mixta, porque hay cocáceas y hay bacilos, consistente con compromiso intestinal, ¿ya? Por lo tanto, esto es sumamente representativo de lo que podemos nosotros encontrar en el líquido peritoneal de un caballo severamente comprometido, ¿ya? Y esto también nos va a servir para tomar decisiones, marcar un pronóstico, ¿cierto? Hablar con los propietarios, ya que sabemos, ¿cierto?, que la peritonitis en caballos, debido a que no suelen localizar este tipo de afecciones, sino que es difuso, el pronóstico es muy, muy malo y los tratamientos suelen ser muy, muy, muy frustrantes, ¿ya? Intubación nasogástrica. Ya nos queda poco, chicos, ánimo. Sirve para evaluar la cantidad de reflujo, si es que existe presente, a nivel de estómago, ¿ya? En primera instancia, siempre hacer una maniobra de descompresión. Y a modo de dato rosa, algunos marcan el tubo a los 30, 35 centímetros, tratando de hacer un punto de referencia para la entrada a la laringe, ¿ya? Es importante la buena sujeción del caballo, ¿cierto? Puede ser diagonal en una esquina, como está en esta fotografía. Debe ser un operario experimentado. Puede existir el uso de puro, ¿cierto? Acá en la fotografía es un caballo bastante manso o a veces están comprometidos, por lo tanto no luchan contra el procedimiento. Y sedación en caso de ser necesario. Ya la sedación debe ser leve, moderada, pero sin
sin inhibir el reflejo de dilución. ¿Ya? Necesitamos que el caballo degluta para nosotros poder llegar al estómago. El procedimiento, siempre lubricar el tubo, ya es muy importante que con un poquitito de gel en la punta, ¿cierto? Ya que el roce por la nariz y por los pasajes nasales puede provocar también hemorragia, sin que pasemos necesariamente a llevar el etmoides, ¿ya? Y en este caso nos gusta la cabeza en ventroflexión, a diferencia del lavado broncoalveolar, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos que el caballo degluta y queremos llegar a estómago. Y hay que tener mucho cuidado con ocluir el ollar libre, siempre mantener ambos hollares abiertos, sobre todo si ocupamos puro, ¿cierto? Como sujeción, que tiende a ocluir un poquitito los hollares, nosotros debemos preocuparnos de que ambos hollares estén abiertos, ¿ya? ¿Para qué? Para que el caballo no se desespere. Siempre la curvatura de la sonda hacia ventral, ¿cierto? Y mucho cuidado con el meato dorsal. Recuerden, siempre queremos ir por el meato ventral para evitar el etmoides. Y cuando llegamos a la laringe, usualmente la sonda topa. Y ahí es donde debemos esperar a que el caballo degluta para nosotros pasar al esófago. Y siempre chequear la posición antes de administrar cualquier sustancia. Ya sea viendo pasar la sonda por el área del surco yugular, del lado izquierdo del caballo, ¿cierto? Podemos ver nosotros la sonda cómo pasa por ahí, o incluso llegar al estómago y sentir ese olor bien sui generis del estómago, que es un olor ácido, ¿ya? Si yo no estoy segura si estoy o no en estómago, no debo introducir nada, porque la otra alternativa es que yo esté en pulmón, ¿ya? Por lo tanto, debemos ser sumamente cuidadosos para chequear nuestra posición antes de administrar cualquier cosa, ¿ya? La posición correcta del tubo, fíjense el recorrido que hace, chicos, ¿ya? Entra por los pasajes nasales, fíjense que se va por esófago, no por tráquea, ¿cierto? Y llega eventualmente a estómago, ¿ya? Si nosotros hacemos el ejercicio mental de recordar que el estómago está aproximadamente en el 11º espacio intercostal, podemos percatarnos de que la sonda recorre un camino bastante largo, ¿ya? ¿Qué voy a evaluar? Primero, ¿hay reflujo o no? ¿Sale reflujo en forma espontánea o debo yo usar el sifonaje o introducir agua? ¿Ya? ¿Qué cantidad de reflujo? Para eso es muy importante que tengamos baldes con un volumen conocido. Yo debo saber cuánta agua estoy introduciendo en el estómago y cuánto reflujo o contenido saco para yo poder hacer la conversión del valor neto o la cantidad neta de litros de reflujo que encuentro, ¿ya? Y por supuesto caracterizarlo, qué olor tiene, qué color tiene, ¿ya? Recordemos que hay procesos inflamatorios severos a nivel de duodeno o la parte proximal de yeyuno, ¿cierto? Que se caracterizan por tener un reflujo rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un proceso, valga la redundancia, inflamatorio severo, ¿ya? Adicionalmente podemos ver cómo está ese vaciamiento gástrico. Acá en la fotografía lo que tenemos es una bifase, ¿ya? Este es un sondaje que se hizo en la noche y al caballo en la mañana le habían sondeado unos litros de vaselina. Y fíjense que en el sondeo que se hizo en la noche, sacamos la vaselina, que es la que está acá, la que le estoy mostrando con el cursor, y de aquí hacia abajo es contenido normal, ¿ya? Por lo tanto, ahí no existía vaciamiento gástrico en absoluto. Este era un caballo con Grass sickness. Saliendo de la muestra de las muestras del sistema digestivo, nos vamos a la muestra de orina, ya también. Nos va a servir para ver el balance hídrico, para ver funcionamiento renal, en el caso de que nosotros queramos hacer cultivos, en caso de sospecha de alguna afección a nivel de vejiga o de riñón, ¿cierto? Y por supuesto, análisis toxicológicos y farmacológicos en el campo deportivo, ¿cierto? Es bastante común la obtención de orina, ¿ya? Hay que acordarse, ya que en el caso del caballo la vamos a obtener ya sea por micción espontánea la mayoría de las veces o por cateterización, dependiendo de dónde queramos, de lo que queramos hacer con esta muestra, ¿ya? Jamás por citocentesis, ¿ya? Y no es que esté prohibido hacer una citocentesis, sino que es sumamente desafiante,
¿ya? A diferencia de los animales de compañía menores, ¿cierto? Gatos y perros, donde tienen, sobre todo gatos, donde tienen ¿cómo se llama? Un abdomen sumamente blando, ¿cierto? Podemos palpar hasta riñones a través del abdomen en gatos. En caballos, la musculatura rectoabdominal va a ser sumamente rígida. Adicionalmente, para nosotros poder llegar a la vejiga, no vamos a tener que pasar entre medio de vísceras y no va a ser posible aislarla, ¿ya? Por lo tanto, la citocentesis no es una técnica que aplique o sea aplicable en caballos, ¿ya? Eso me interesa que les quede sumamente claro. Y ¿cómo van a ser los parámetros normales? Generalmente un pH ácido. En los caballos podemos, ¿ya? Esperar un nivel de orina, un pH de orina un poquitito más alcalino, ¿ya? Quizás 9 es como demasiado, pero sí es muy probable que la encontremos fluctuando en 8. Ya si es 9, igual ya no nos gusta, igual ya empieza a ser una bandera un poco amarilla, naranja, ya sobre todo en caso de que tengamos sospechas de esta cistitis sabulosa o que la cantidad de sedimento ya empiece a precipitar, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo de nuestro paciente, ojo con esto, ¿ya? No nos gusta que haya proteína, ¿cierto? Como en nada, no nos gusta que haya glucosa, ni cuerpos cetónicos, ni bilirrubina, ni hemoglobinuria, ni mioglobinuria, ¿ya? Nos gusta que sea normal. No obstante, recordar que los cristales de calcio sí pueden estar presentes por la condición de herbívoro y sobre todo luego de una alimentación de alfalfa que tiene mucho calcio, ¿ya? Formas de recolectar orina a través de micción espontánea, ahí la imaginación es la que nos va a ser nuestro límite, ¿ya? Muchas veces vamos a estar haciendo guardia con el caballo en el caso de eventos deportivos hasta que por micción espontánea obtengamos la muestra, o en su defecto armar este tipo de dispositivos que puede ser cualquiera. Como les decía, la imaginación es lo que es nuestro límite. No obstante, debemos tomar en cuenta que todos estos dispositivos caseros no necesariamente van a estar estériles, por lo tanto va a ser más útil para hacer un análisis toxicológico, por ejemplo, o citológico, pero no necesariamente cultivo, ¿ya? Acá hay una muestra, acá hay un ejemplo de micción espontánea. Fíjense que el caballo lo están paseando simplemente y inmediatamente nosotros ahí vamos con la bolsa estéril, ¿cierto? Para obtener nuestra muestra. Y ya con eso es suficiente, ¿ya? Eso es lo bueno de la muestra de orina en el caballo, que el volumen a obtener es alto. Ahora bien, si nosotros necesitamos hacer un cultivo, por ejemplo, ¿ya? O no tenemos la capacidad de esperar, ¿cierto? Pero principalmente, solo principalmente para el cultivo, vamos a usar la cateterización, ¿ya? Para eso vamos a sedar a nuestro caballo, ¿cierto? Vamos a usar tranquilizantes, generalmente vamos a usar tranquilizantes alfa 2, ¿cierto? Una solución desinfectante de clorexina, porque debemos lavar, en el caso de la yegua, el área perineal, o en el caso del potro, el pene. Vamos a usar guantes estériles, vamos a usar una sonda de unos 60 centímetros más o menos, ¿cierto? De un diámetro determinado, ¿cierto? Vamos a usar gel lubricante, ¿cierto? Y la jeringa estéril para obtener nuestra muestra o el medio, el típico medio, que es el frasco con tapa roja, ¿ya? Si queremos hacer cultivo, también debemos considerar medios de transporte. Entonces, aquí si nos fijamos, ¿cierto? Nosotros vamos a palpar, vamos a encontrar nosotros nuestro pliegue vestibular y justo antes del pliegue vestibular va a estar la entrada a la uretra hacia la vejiga, en el caso de la yegua, en el caso de una hembra, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, bueno, esto es un catéter rígido, hoy por hoy nosotros tenemos catéteres blandos, ya no, esto ya no corre, pero de todas maneras la posición de la mano es bastante explicativa, justo al final de la pelvis, y no es mucho lo que está, ¿cierto? Cuando lo veamos en el paso práctico nos vamos a dar cuenta que no es necesario introducir nuestra mano más allá de la muñeca, ¿ya? Por lo tanto, eso también va a ser una referencia. En el caso del macho, ¿cierto? La asepsia va a ser a nivel de pene, ¿cierto?
y vamos a introducir una sonda que es un poco más larga y si se fijan tiene un vástago acá, porque el recorrido de la sonda es mucho mayor en el caso del macho, e incluso va a llegar y fíjense en esta vuelta de 180 grados que hace detrás de la pelvis, ¿ya? Por lo tanto, la sonda debe ser blanda, debe ser flexible, generosa, pero al mismo tiempo usamos este vástago para que mantenga su forma y pueda dar esa curvatura y pueda llegar a la vejiga sin ningún problema. Y por supuesto que van a ser un poco más largas, ¿ya? Por último, ahora sí que nos queda poco, muestras de feca también van a ser de utilidad, ¿cierto? Sobre todo para hacer exámenes coproparasitarios, ¿cierto? Y bueno, otro conjunto de técnicas diagnósticas, en el caso de que estemos frente a un caballo con diarrea, ¿cierto? Algún tipo de sospecha de alguna infección entérica, también van a ser necesario la obtención de este tipo de muestras, ¿cierto? Entonces, que idealmente siempre vamos a tomar la muestra desde el recto, como está en la fotografía, no del suelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el suelo ya está expuesto a todo tipo de microorganismos ambientales, por lo tanto, siempre desde el recto. Siempre vamos a conservar la muestra en frascos etiquetados, como toda muestra que nosotros tomemos debemos rotularlas con el nombre del paciente, con la fecha y con qué tipo de muestra es, ¿cierto? No congelar las fecas, ¿cierto? Ojalá enviar al laboratorio en 24 o 36 horas sin problema, ¿cierto? Eh, la preparación de la muestra va a ser según la técnica, en el caso de que yo vaya a hacer un coproparasitario o en el caso de que yo sospeche de salmonela, por ejemplo, que necesito ya muestras seriadas, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante. Y por supuesto que vamos a observar nuestras muestras, ¿ya? El laboratorio lo va a hacer, pero nosotros siempre vamos a poder hacer un análisis macroscópico de las muestras. Ejemplos de parásitos que nos podemos encontrar, ¿cierto? Nos podemos encontrar Parascaris equorum, ¿cierto? Sobre todo en necropsia o son causantes de, ¿cómo se llama?, de cólicos estrangulantes en caballos adultos o en potrillos también intussuscepciones, ¿cierto? Anaplocéfala, ¿cierto? Y bueno, por supuesto el mítico Strongylos vulgaris, ¿cierto? Algunos ejemplos para recordar, ¿no? Hay que acordarse que la resistencia de parásitos hacia los antihelmínticos es algo que va increciendo, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos a aspirar en un lote, en el caso de que estemos nosotros asesorando un lote de caballos, a hacer algunos coproparasitarios al azar para ver cómo está nuestra población, para ver el parásito prevalente, y a partir de eso nosotros podamos planificar nuestra estrategia de uso de antiparasitarios, ¿ya? En lugar de hacerlo, como decía la receta de cocina en un principio, cada 3 meses y rotando, ¿ya? Por lo tanto, esto es algo que debemos tomar en consideración en la rutina diaria, ¿ya? Así es que eso les tenía por el día de hoy, chicos. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda pueden escribirme, ¿ya? Y, y cualquier cosa, bueno, ya saben dónde pueden encontrarme. Y estás, ya sea a través del doctor Mariano o nos vamos a ver también en los pasos prácticos de este mismo ramo.